Sí, vamos a saludar ahora a Cristian Araya, diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, para hablar precisamente sobre este fallo inédito del Tribunal Constitucional, del cual hemos dicho, no conocemos los detalles, pero sabemos que está en acuerdo, que en definitiva ya se acogió precisamente el requerimiento del Partido Republicano de cesar en el cargo a la senadora Allende. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me imagino que para ustedes en el Partido Republicano hoy día la marraqueta está más crujiente, el tema es dulce, todas esas cosas, ¿no? De un despertar después de un triunfo, jurídico primero, pero también muy político. Sí, pero ayer triunfó la justicia, triunfó nuestro orden constitucional, triunfó el Estado de Derecho, y eso, por supuesto, nos tiene contentos. No es en sí mismo el cese de funciones de una senadora de la República. Es una situación lamentable. Lo que sí es favorable y es esperanzador es que se haya hecho respetar nuestro ordenamiento constitucional, el Estado de Derecho, y eso evidentemente fortalece la institucionalidad de nuestro país, que nadie está sobre la ley, que nadie está sobre la Constitución y que el Tribunal Constitucional falló en derecho. Y eso, por supuesto, que nos tiene contentos en el sentido que es una buena señal de que independientemente de quién se trate, en Chile se respetan las instituciones, se respeta la igualdad ante la ley. Diputado, independiente además de la composición del TC, porque han habido lecturas durante estas últimas horas de que el Tribunal Constitucional efectivamente tiene una composición de sensibilidad algo más de izquierda, ligada al Frente Amplio incluso. Ahora, recién hablábamos con el diputado Ibáñez que dice, no hay militantes del Frente Amplio en el Tribunal Constitucional, garantizando también de esa forma que los integrantes del tribunal son independientes. ¿Le preocupa que haya como una pasada, entre comillas, de cuentas también por las sensibilidades políticas del tribunal? Mira, yo creo que aquí, más allá de las sensibilidades, que evidentemente cada uno puede tener una tendencia, yo creo que aquí lo que es muy interesante es saber cómo o cuál va a ser la justificación del voto de minoría. Porque evidentemente para todos los que somos abogados, va a ser muy interesante poder tratar de entender jurídicamente qué motivó a una minoría del TC a encontrar que una norma expresa frente a un contrato perfeccionado no correspondía, no se aplicaba el cese de funciones. Es algo que cuesta mucho entender para quienes somos abogados, porque creemos firmemente que esto era absolutamente claro. Por tanto, este voto de minoría, que entiendo, según lo que ha trascendido por la prensa, sería de 2 votos, va a ser muy interesante desde el punto de vista del derecho, para ver cómo van a idear o cómo van a lograr justificar lo que considero es injustificable. Recién hablamos también con el diputado Ibáñez y hablaba sobre la celebración del contrato, que finalmente aquí no hay un perjuicio para el Estado, que el contrato no se celebró, no se termina materializando y por lo mismo no hay una infracción a la norma. Yo me imagino que el argumento y el alegato también de los abogados que estaban litigando en el tribunal se basaban precisamente en lo contrario, ¿no? Que aquí hubo una firma. Es que en el fondo esto es como en las clases de aquí hubo una firma. Sí, aquí estuvo la firma, estuvo el contrato perfeccionado y evidentemente frente a una prohibición expresa que dice que un ministro de Estado, una senadora de la República, no pueden celebrar contratos con el Estado. ¿Celebraron el contrato? Sí. ¿Quién era? Una ministra, era una senadora. Listo. ¿Cuál más? ¿Qué más se necesita para poder entender algo tan sencillo? Obviamente uno entiende leguleyadas y tratar de buscar la quinta pata del gato. Pero aquí es tan claro que yo creo que eso hace que sea tan contundente el fallo del Tribunal Constitucional. Una cosa que también ha trascendido durante las últimas horas, y más que trascendido, han habido declaraciones explícitas del gobierno sobre que aquí hay un precedente muy grave. A ver, lo dijo primero la vocera Aysén Echeverry y luego lo dice el ministro Elizalde, que está de vicepresidente de la República. Lagos Weber esta mañana en Tele 13 Radio hablaba que le gustaría entender el alcance de esas declaraciones. O sea, a ver, aquí más allá, yo puedo entender que desde el Partido Socialista y ciertas sensibilidades de izquierda estén afectados y no estén actuando racionalmente y que ciertos comentarios sean más viscerales que racionales. Aquí lo cierto es que hubo una celebración de un contrato, estaba prohibido, los ministros y los parlamentarios no podemos firmar contratos con el Estado, y eso es lo que ocurrió y eso fue sancionado. Es un ilícito constitucional. Entonces, más allá de lo que pueda decir el senador Lagos Weber, que lo que pueda decir el ministro Elizalde, que evidentemente son correligionarios con la señora Allende,
Yo creo que aquí es el derecho lo que impera más allá de las sensibilidades, las emociones o cualquier otra circunstancia. Ojo que el senador Lagos Verde lo que hacía era que le gustaría entender por qué el gobierno apunta precisamente a que aquí habría un precedente grave cuando entendemos que el Tribunal Constitucional es un organismo autónomo. Es que yo creo que lamentablemente muchos que no entienden que alguien falla en derecho y no conforme a su posición política partidista, que alguien de izquierda pueda eventualmente fallar en contra de alguien de izquierda. Yo creo que el Tribunal Constitucional durante muchos años era respetado porque fallaban los ministros, ya sean más de derecha o más de izquierda, conforme a derecho. Yo creo que eso es una reivindicación muy interesante, que hoy, más allá de la sensibilidad individual de cada uno, se haya votado en derecho, se haya fallado en derecho, independientemente de los alcances, independientemente de lo que puede significar para la izquierda chilena el hecho que la hija de Salvador Allende sea cesada en el cargo. Eso, más allá de las consideraciones políticas, aquí era una cuestión de derecho. Por eso es destacar el trabajo que lideró el abogado Emiliano García. Yo creo que aquí hay cosas muy importantes, que es reivindicar el Estado de Derecho, la justicia y el respeto a la Constitución, donde no hay nadie que esté por sobre la ley. La senadora Allende, en una declaración que emitió ayer, asumiendo lo mismo, que no conocen la redacción del fallo, sí establece, bueno, que actuó de buena fe y que siguió las instrucciones, las indicaciones para que se materializara este contrato. Esto y este fallo y esa declaración de la senadora Allende, ¿no pone el problema más cerca nuevamente del presidente Boric y la decisión del segundo piso de llevar a cabo esta compra? A ver, el camino al cielo está regado, al infierno está regado de buenas intenciones. Aquí es evidentemente no solo la senadora Allende, que no puede alegar, esto era en verdad bastante inaudito, uno de los argumentos que escuchamos de la defensa, de que no conocía la norma. La ley, todos lo sabemos, se da por conocida. Y en particular una senadora de la República que lleva 30 años en el Parlamento no puede acusar que no conocía una norma constitucional. Eso ya es verdaderamente escandaloso desde el punto de vista del derecho. Luego, que se alegue que ella no tuvo la intención. A ver, aquí era un gran negocio también. Estamos hablando de un negocio millonario. Eran 993 millones de pesos que los herederos del señor Allende se iban a meter al bolsillo. Y con algo muy grave, que era, lo adquiría el Estado y luego se lo pasaban en administración a ellos mismos. En verdad es muy escandaloso. Aquí es realmente escandaloso todo lo que se está tratando de hacer. Entonces no pueden alegar inocencia, no puede decir que no sabía, no puede decir que alguien más impulsó, y eso también es particularmente importante. ¿Quién estuvo detrás de esto? Yo cuando escuché muy atento la defensa de la ministra Maya Fernández, cuando en la acusación constitucional, ellos decían que era básicamente inocente porque no tenía el impulso administrativo. O sea, básicamente apuntaron todos los dardos al presidente de la República, que fue quien firmó este hecho. Esto obviamente tiene otra arista, esto está siendo investigado penalmente. El presidente de la República tuvo que concurrir ante el Ministerio Público, y creo que con los antecedentes que tuvo a la vista el Tribunal Constitucional, y que los vamos a conocer apenas salga el fallo, va a ser un antecedente más que el Ministerio Público va a tener en consideración para poder perseguir penalmente las responsabilidades que correspondan. La frase exacta de la senadora Allende en esta declaración dice: como familia accedimos y seguimos todas las indicaciones legales para la compra. Siempre actuamos de buena fe y jamás recibimos un peso por el proyecto que no prosperó. Bueno, eso porque finalmente el contrato no se concreta, o sea, ¿no? Pero no pudieron meterse 993 millones de pesos, es porque los pillaron. Entonces es como que un ladrón se está robando un televisor, los pillaron, lo devuelve, perdón, y aquí no pasó nada. Realmente ese argumento de la familia Allende, de la ex senadora Allende, es realmente vergonzoso. No aguanta más mayor descripción. Sobre el punto de las indicaciones legales para la compra, ella sigue traspasando el problema a mí me da la sensación a la moneda. Por eso insisto, esto puede terminar siendo un nuevo cerco quizás de complejidad para el presidente. O sea, yo creo que evidentemente esta es una situación que sí involucra al presidente de la República directamente. O sea, si una ex senadora de la República, una ex ministra de Estado dicen: oye, yo no tengo nada que ver, aquí el responsable es otro, ¿quién es ese otro? Gabriel Boric. No hay más. O sea, es realmente muy escandaloso que apunten a que uno de ellos no tenía ni idea, solo siguieron instrucciones, en circunstancias que se iban a meter al bolsillo 993 millones de pesos.
O sea, esto no era gratuito, claramente había un ánimo de lucro. Y lo segundo es que si hay alguien que tuvo el impulso administrativo, como decía la abogada defensora de la ex ministra Maya Fernández, bueno, ese fue Gabriel Boric. Y tendrá que explicar, en este caso ante el Ministerio Público, de qué se trata, cuáles fueron sus motivaciones, cuál era el interés y si esto tiene alguna consecuencia penal. Oiga, diputado Araya, ¿usted sabe cuándo ya debería conocerse la redacción del fallo? Porque entiendo que se habían dado un plazo de 60 días o 30 días. Sí, eso es muy relativo. Yo creo que antes de un mes no vamos a tener el fallo. Yo creo que en particular los ministros del TC se van a preocupar de que este fallo sea muy contundente, porque marca un antes y un después en muchos aspectos. Creo que es muy, muy relevante para el Estado de Derecho el contenido de este fallo, tanto el voto de mayoría como el voto de minoría. Así que no me atrevería a aventurar cuál va a ser la fecha exacta donde vamos a conocer esta resolución, pero evidentemente va a ser algo que al menos en las escuelas de Derecho se va a estudiar. Bueno, vamos a quedarnos pendientes de esa redacción, de las consecuencias políticas hoy día, porque sin duda, si bien esto es un fallo jurídico, ¿no?, que se refiere a las normas constitucionales, tiene un impacto político que es insospechada aún su magnitud. Cristian Araya, diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien, muy amable.